Hola, soy Paula y en este video te comparto el curso completo de encuadernaciones plegadas para que puedas elegir y acceder directamente a cada tutorial. Y si no hablas en español, desde la configuración vas a poder acceder al doblaje automático. Selecciona la encuadernación que más te guste y ponete manos a la obra. Comenzamos. Vamos a comenzar a trabajar. En mi caso voy a usar esta cartulina blanca. Es una cartulina escolar que se consigue en cualquier librería de 150 gramos. Si no quieren usar cartulina y quieren usar papel común, hojas A4 por ejemplo, o hojas A3, no hay ningún problema, solo que van a tener que hacer más cortes y uniones. Esa sería la única diferencia. Por ese motivo elegí una cartulina, porque al ser más grande, más larga, voy a tener que hacer menos uniones. Ese es el único motivo. Y lo primero, este es el primer tip o consejo que quiero darles, es que antes de empezar a trabajar con esta cartulina, verifiquen que el corte en la esquina donde van a empezar a plegar esté a escuadra. Esto, que parece una tontería, nos puede traer complicaciones al ir sumando errores en los pliegues. El primer paso va a ser definir la altura que va a tener el plegado interior del cuaderno. En mi caso voy a reciclar para la cubierta, para la tapa. Voy a usar esta hoja de revista, les decía, voy a reciclarla. Voy a usar esta imagen que tiene un formato, una proporción rectangular, y por ese motivo decidí que el interior, el plegado interior, tenga esta proporción rectangular. Bien, una vez que tengo definido el tamaño del plegado interior, lo que voy a hacer sencillamente es cortar en la cartulina el alto de ese plegado. Como ven, aquí tengo una tira. En un principio yo corté 3 tiras de esta cartulina. Acá ya tengo 2 plegadas, ahora les voy a mostrar cómo se hace el plegado. Pero quería mostrarles que de esa cartulina voy a sacar la cantidad de tiras en función del plegado interior que quiera. Para el plegado, una vez que tengo definido el ancho, ya tengo el alto cortado aquí, voy a definir el alto de este plegado. Me ayudo con una escuadra o lo puedo marcar con un lápiz donde voy a plegar. Hago esta marca. Y ahora sí, voy a plegar sobre este costado y con la plegadera voy a pasar desde el medio hacia arriba y desde el medio hacia abajo. Y si no tienen una plegadera, pueden usar una cucharita de té, como ya hemos visto en otros videotutoriales, para ayudar a asentar este pliegue. Ahora simplemente giro y vuelvo, respetando la misma proporción. Aquí vuelvo a asentar este pliegue y voy a hacer una vez más, siguiendo la proporción, un plegado más. Esta parte me va a quedar de resto, la voy a cortar. Una vez que tengo ya plegada la cantidad de tiras que quiero que formen el interior de mi cuaderno, lo que vamos a tener que hacer es unir estas piezas. Para hacerlo yo voy a utilizar adhesivo vinílico y una pinceleta. Como ya saben, hemos usado en muchos videotutoriales de este canal, pero para este tipo de encuadernaciones pueden también utilizar adhesivo en barra o cinta bifaz. Para unir los plegados, quiero mostrarte, lo voy a hacer de esta forma. Este primer plegado aquí lo voy a unir con este, lo voy a pegar así
Y este segundo plegado lo mismo, el frente lo voy a dejar aquí delante y esta otra tira la voy a pegar así. Voy a pasar. Con el interior ya seco tengo unidos los pliegos. Lo que voy a hacer es ahora verificar que esta primera página y la última página me hayan quedado en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que esta página, esta me tiene que quedar igual que esta para pegar como guarda sobre las cubiertas. Como en este caso me está sobrando esta página, la voy a cortar. O también podía agregar una cuarta tira, por ejemplo. En este caso, para hacer más rápido, lo voy a cortar. Y ahora sí, estoy segura de que esta página y esta página van a poder ir bien pegadas como guardas a las cubiertas. Ahora lo que voy a hacer es rectificar, porque como ven, aunque las medidas sean precisas y vayamos plegando lo más prolijamente posible, nos quedan diferencias, así que si quieren pueden rectificarlo con el cúter, hacer dos cortes para hacer más parejas estas uniones. Con el cuadernillo interior terminado, vamos a pasar a trabajar con las tapas. Para las tapas voy a usar este cartón reciclado, es un Passepartout, tiene 2 milímetros de espesor, pueden utilizar el cartón que quieran. Y con el cuadernillo ya finalizado voy a dejar un margen de 5 milímetros por cada lado para cortar la tapa y la contratapa. Con la tapa y la contratapa ya listas, vamos a calcular la cantidad de material que necesitamos para forrarlas. Para los cortes y pliegues, para forrar las tapas, vamos a tener que tomar las medidas de la tapa y agregar un margen perimetral de 2 centímetros. Lo mismo voy a hacer para la contratapa. En este caso voy a usar un papel para forrar la contratapa, pero voy a respetar esas medidas. Ya les muestro cómo continuamos una vez que tenemos hechos estos cortes. Bien, una vez que tenemos ya el material de la tapa y la contratapa cortados, lo que vamos a hacer es apoyar el cartón y marcar, hacer unas marcas guías en estos ángulos para saber exactamente dónde voy a tener que pegar esta pieza de cartón. Y para las esquinas y que las esquinas y esos pliegues nos queden perfectos, ya saben que nos ayudamos de esta herramienta que es un esquinero, y si no tienen uno pueden hacerse uno casero siguiendo los pasos del video tutorial que les voy a dejar el enlace en la descripción. Tienen una plantilla descartable y pueden hacerse esta herramienta casera para marcar estas esquinas de esta forma y que los pliegues queden perfectos. Hacemos estas 4 marcas guías también y cortamos con el cortante. Ahora sí es momento de pasar el adhesivo vinílico, y mientras lo hago es un buen momento también para suscribirse al canal si lo desean y activar las notificaciones. Así YouTube les va avisando cuando voy subiendo nuevos video tutoriales. Pasamos un paño limpio como siempre para eliminar burbujas. Y ahora sí vamos a hacer los pliegues. De esta manera pasamos también adhesivo vinílico en cada uno de estos lados. Y ahora les muestro en detalle cómo cerrar las esquinas para que queden perfectas. Bien, pasé adhesivo vinílico en ese lado corto y ahora fíjate, con la ayuda de la plegadera o de cualquier herramienta que tenga una punta redondeada, voy a empujar hacia adentro estos 2 pliegues y voy a cerrar esta pestaña
y las esquinas me van a quedar así de perfectas. Voy a repetir todos estos pasos. Voy a dejar esta tapa y contratapa prensadas bajo peso para que se sequen y ya seguimos con el montaje final de esta encuadernación. Y mientras voy haciendo estos pasos, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales sobre encuadernación artesanal. No te pierdas al finalizar este video la oportunidad de hacer un recorrido por los distintos tutoriales que están disponibles en el canal. Con las tapas ya secas y listas, vamos a hacer el montaje final. Simplemente vamos a pasar adhesivo vinílico sobre este lado del papel. Lo voy a pegar de esta forma como una guarda y lo mismo voy a hacer con este otro lado del plegado. Lo voy a pegar aquí en la contratapa. Cuando termine de hacer estos pasos voy a dejar secar nuevamente en lo posible prensado y ya te voy a mostrar cómo queda la encuadernación final. Y ahora sí, para pegar la contratapa verifico que me quede bien alineada con la tapa. Vamos a dejar secar bien y ya vamos a ver cómo queda esta encuadernación terminada. Y así es como nos queda esta primera encuadernación en acordeón. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con un nuevo video de este curso de encuadernaciones plegadas. Un saludo, chao. Comenzamos a trabajar en esta encuadernación. Lo primero que voy a tener que hacer es definir el alto y el ancho que voy a querer que tenga la estructura interior. Una vez que tengo esas medidas, voy a plegar la cartulina en 6 partes iguales. Si tenés alguna duda sobre cómo hacer este paso, incluso si la cartulina no tiene el ancho necesario para estos 6 pliegues, te voy a dejar debajo en la descripción de este video el enlace al primer video de este curso en donde hicimos estos pasos e incluso unimos partes de la cartulina interior para llegar a tener la cantidad de pliegues necesarios. Una vez que tenemos este plegado interior terminado, como paso opcional y para sumarle algo al diseño, yo voy a agregarle estas franjas, estas guardas con este diseño que se va a repetir luego en la tapa. Aquí tengo el otro pedacito de papel cortado. Estas guardas voy a agregarlas en el interior de este plegado, pero esto era algo que te quería comentar. Como ves, este corte de papel no me alcanza para cubrir todo el ancho de este plegado interior. Lo que voy a hacer es unir por partes, pero este es un truquito que quiero decirte. Las partes, los cortes, las uniones los voy a dejar en los interiores donde van a quedar los cuadernillos cosidos. En mi caso, esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí van a ser las guardas que van a ir pegadas a las tapas y los cuadernillos interiores van a ir cosidos de este lado aquí y de este lado. Entonces estos cortes, estas uniones de estas guardas las voy a dejar para estas partes de aquí para que no se vean y queden tapadas por los cuadernillos. Para pegar el papel yo voy a usar adhesivo vinílico y una pinceleta, pero si preferís podés usar pegamento en barra o cinta bifaz.
El extremo lo voy a pegar hacia el interior y fíjate que estoy dejando este corte que me va a quedar tapado por el cuadernillo acá para la unión de la guarda. Como siempre me ayudo con un paño limpio para eliminar posibles burbujas que puedan quedar. Para la parte posterior del plegado, fíjate que la guarda no la hago llegar a los extremos porque estas dos partes de aquí, esta y esta, van a ir pegadas contra las tapas. Mientras dejamos secar este plegado, voy a continuar con las tapas, pero antes quiero mostrarte cómo saco la medida de la tapa. Tengo aquí cartón gris de 2 milímetros de espesor y para saber el tamaño de la tapa voy a medir el cuadernillo interior y voy a dejar un margen de 5 milímetros por cada lado y ese va a ser el tamaño de la tapa. Corto 2 tapas y ya te muestro cómo continuamos. Voy a llevar esto a prensar para que se vaya secando bien. Para las tapas en esta oportunidad voy a usar este papel estampado para la tapa y para la contratapa este papel, esta tela de encuadernar lisa. Te decía que una vez que tengas la medida del cartón de la tapa, este procedimiento se va a repetir para la tapa y contratapa. Voy a poner el cartón en el centro, voy a hacer las marcas guías, estas marcas con lápiz en los ángulos para saber exactamente dónde voy a tener que pegar cuando pase adhesivo vinílico. Con el esquinero, como ya hemos visto muchas veces en videotutoriales de este canal, voy a marcar las esquinas para que luego los pliegues me queden perfectos. Si todavía no hiciste un esquinero como este, te voy a dejar debajo de la descripción de este video un enlace para que puedas ir al video tutorial en donde te muestro cómo hacer un esquinero de estos caseros. Bien, una vez que marqué las 4 esquinas voy a cortar. Vamos a pasar adhesivo vinílico tanto en la tapa como en la contratapa. Las vamos a pegar y vamos a dejar secar prensadas bajo libros y de esta manera continuamos con esta encuadernación. Recuerden, para la cantidad de papel o material que necesitamos para las tapas y contratapa, voy a dejar un margen de 1,5 o 2 centímetros de ancho en los 4 costados para estos pliegues y cortes. Y mientras voy haciendo este paso, es un buen momento para suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevos videotutoriales. Como siempre, hacemos paso adhesivo vinílico en los 2 lados largos. Voy a plegar hacia el interior. Y cuando llego a los lados cortos, paso adhesivo vinílico y con la plegadera o con una herramienta que tenga la punta redondeada, empujo estas esquinas de los extremos hacia el interior y luego pliego esta solapita hacia el interior. Y de esta manera las esquinas me quedan perfectas. Voy a repetir todos estos pasos con la tapa y voy a dejar tapa y contratapa prensadas bajo libro para que se sequen bien. Voy a comenzar a trabajar ahora con los cuadernillos interiores. Voy a armar 3 cuadernillos compuestos de 5 hojas plegadas cada una. Las hojas, las que yo voy a usar, es papel común de 80 gramos. Las voy a plegar a la mitad y voy a formar estos cuadernillos. Para saber el tamaño que tienen que tener, simplemente voy a plegar una hoja a la mitad y voy a verificar que quede bien contenida en el interior de la estructura
de esta libreta. Para armar los cuadernillos voy a contar, como les decía, 5 hojas, las voy a plegar a la mitad y voy a pasar la plegadera desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo para asentar ese doblez. Si no tienen una plegadera, ya saben que pueden utilizar una cucharita de té. Una vez que armé este cuadernillo, como ven, quedan las hojas desplazadas. Al superponerlas y plegar quedan apenas desplazadas. Pueden eliminar esa diferencia con el cortante si lo desean. Yo siempre prefiero hacerlo para que esta terminación del cuadernillo quede bien pareja. Ya tengo los 3 cuadernillos plegados. Lo que voy a hacer ahora son las perforaciones para la costura. Para hacer esas perforaciones voy a abrir el cuadernillo y voy a hacer 3 marcas por donde voy a perforar. Una va a ser en la mitad de la altura y otra va a ser a 1,5 centímetros de la parte inferior y a 1,5 centímetros de este borde superior. Voy a marcar esos 3 puntos con un punzón. Si no tenés un punzón, puedes usar un clavo. Voy a hacer estas perforaciones y con estas perforaciones hechas voy a marcar en el plegado interior también estos agujeritos. Voy a buscar, entonces dijimos que estos 2 extremos van a ir pegados contra las tapas y que voy a coser un cuadernillo aquí, voy a coser otro cuadernillo aquí y voy a coser otro cuadernillo aquí. Entonces voy a tomar las medidas correspondientes y voy a pasar esas perforaciones sobre estos lados para poder hacer la costura. Verifico que el cuadernillo quede a la misma distancia de arriba que de abajo y ahora sí marco las perforaciones. Bien, te voy a mostrar ahora cómo es la costura. Voy a coser el cuadernillo que va aquí en el centro. Voy a usar hilo encerado y una aguja curva, pero podés usar también una aguja recta de estas de bordar e hilo de bordar también. Y en el caso de utilizar hilo de bordar, te sugiero que lo uses doble porque es más finito que el hilo encerado. Para calcular la cantidad de hilo voy a medir 2,5 veces el alto del cuadernillo. Enhebramos la aguja y ya te muestro cómo es la costura. Bien, tengo la aguja enhebrada, dejé esta colita aquí, no hago nudo en el final. Voy a comenzar por el interior del cuadernillo y por el agujerito del centro. Voy a pasar la aguja por el cuadernillo y voy a pasar la aguja por el centro del plegado interior. Paso el hilo hacia abajo y me aseguro de que aquí en el interior me quede una colita. Esta colita de aquí la dejo aquí en el interior. Ahora voy a pasar desde el exterior hacia el interior nuevamente por cualquiera de estos 2 agujeros. Voy a venir por el agujerito de abajo, paso hacia el interior, voy a tirar del hilo, me aseguro que aquí el hilo quedó tenso. Bien, y ahora voy a volver por el centro hacia el exterior. En el interior me va quedando de esta forma
Voy a pasar una vez más desde el exterior hacia el interior por el agujerito que me queda. Tenso el hilo una vez más y una vez que estamos aquí adentro ya retiro la aguja y voy a hacer un nudito final. Un nudito doble, tiro del hilo, corto el sobrante, dejo una colita más o menos de 2 centímetros al cortar de cada lado y esta colita la voy a meter debajo del hilo de la costura de esta forma, ya se los muestro. Así es como nos va a quedar la costura y así nos queda en el exterior. Voy a repetir este paso, esta costura con los otros 2 cuadernillos y ya les muestro cómo continuamos con el montaje final de esta encuadernación. Cómo hacemos el montaje final, así es como tengo los cuadernillos ya cosidos a la estructura. Lo que voy a hacer es pasar adhesivo vinílico sobre este lado que me va a funcionar como guarda y voy a pegar la tapa de esta manera. Mientras hago este paso te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de recorrer el canal. Una vez terminado este video seguro vas a encontrar otros tutoriales que sean de tu interés. Mira, quiero mostrarte cómo queda ya esta encuadernación terminada. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con una nueva encuadernación plegada en este curso. Chao. Comenzamos a trabajar con el interior que forma la estructura de este libro de artista. Voy a usar una cartulina escolar de 150 gramos y lo primero que vamos a hacer es plegar esta cartulina a la mitad. Para eso tengo que tener especial cuidado en verificar que estas esquinas estén perfectamente alineadas, estas 2 esquinas. Voy a hacer el primer pliegue aquí de este lado. Me voy a ayudar con la plegadera para asentar este doblez y si no tenés una plegadera ya sabes que puedes usar una cucharita de té. Bien, con este primer pliegue ya hecho voy a volver a plegar hacia este lado, siempre verificando que las esquinas estén bien alineadas. Voy a abrir y voy a volver a sentar este doblez. Y ahora voy a plegar hacia este otro lado. Una vez plegué en 4 partes iguales esta cartulina, vamos a repetir estos pasos hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Voy a alinear las esquinas. Voy a sentar este doblez y voy a volver a plegar estos 2 lados hacia la mitad. La cartulina me tiene que quedar plegada de esta forma, en 4 partes iguales en el ancho y en 4 partes iguales en el alto. Para realizar los pliegues y que esta estructura nos quede en una sola pieza sin uniones, solamente pliegues y cortes, vamos a tener que decidir en este momento si vamos a querer que la proporción de la estructura interior sea apaisada, como es en este caso, o vertical, como es en este caso.
Entonces, en función de cómo decidamos que queremos esa proporción, yo les voy a dejar un gráfico aquí al costado para que vean cómo vamos a hacer los cortes. En mi caso, decidí que quiero que la proporción sea vertical, así que voy a realizar los siguientes cortes. Voy a venir en línea recta hasta este punto, todo esto lo ven en el gráfico igualmente. Luego voy a venir en línea recta hasta aquí y por último voy a venir con el corte en línea recta hasta aquí. La cartulina me va a quedar con estos cortes de esta manera y ahora ya te voy a mostrar cómo hacemos el plegado. Voy a comenzar por este ángulo y voy a ir plegando de esta manera. Y una vez que llego a la esquina voy a plegar hacia abajo y ahora vuelvo alternando arriba y abajo y cuando llego a la esquina pliego hacia abajo, vuelvo y cuando llego a la esquina pliego hacia abajo, vuelvo y termino el plegado. Una vez que tenemos esta estructura interior terminada, es el momento de sumar los elementos que nosotros querramos. Fíjate, por ejemplo, yo en este libro puse dibujos que había hecho mi hija cuando era más chiquita. En el caso de esta encuadernación que vamos a hacer ahora, yo voy a sumar estas estampas de grabado, estas silografías, que ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos. Pero podés poner lo que quieras, fotos, imágenes, recortes, textos, lo que prefieras. Para poner estas imágenes dentro de este interior, yo voy a usar cinta bifaz para no cargar estas estampas de adhesivo vinílico, pero puedes usar cinta bifaz, puedes usar adhesivo en barra o adhesivo vinílico como solemos usar con una pinceleta para todas las encuadernaciones. Lo que tenés que tener en cuenta es definir bien en dónde vas a querer pegar estas imágenes, sumar estas imágenes. Como yo quiero que queden centradas, lo que hice simplemente fue plegarlas a la mitad para tener esta marca guía y voy a sumarlas a esta estructura para ya terminar este cuaderno interior. El siguiente paso va a ser cortar las tapas. Para hacerlo vamos a usar el cuadernillo interior. Vamos a medir las tapas calculando un margen adicional de 5 milímetros por cada lado. Voy a cortar 2 tapas y para el lomo vamos a sostener esta libreta sin apretarla demasiado y tampoco sin dejarla así abierta. Vamos a encontrar un término medio. Vamos a medir este ancho y vamos a cortar un lomo de ese ancho y que va a tener la misma altura que la tapa y la contratapa. Para calcular la cantidad de papel o tela que vamos a usar para forrar las tapas, lo que voy a hacer es poner la contratapa. Voy a dejar aquí una calle de 5 milímetros de espacio, una bisagra de 5 milímetros para que este libro abra bien, tenga buena apertura. Voy a dejar voy a poner el lomo, voy a dejar otra calle aquí, otra bisagra de 5 milímetros y voy a dejar también además un margen adicional de 2 centímetros por cada lado para cortes y pliegues. Ahora sí, con la cantidad de papel justa que necesito, vamos a hacer estas marcas guías que hacemos siempre para saber en el momento de pegar
el cartón exactamente dónde van a ir todas estas piezas. Entonces marco con lápiz las esquinas de la tapa, la contratapa y el lomo para no equivocarme en el momento de pegar estas piezas. Y una vez tengo todas estas marcas, con el esquinero, como ya hemos usado muchas veces, y si no tenés uno de estos, te recomiendo que al finalizar este video vayas a ver el video que te voy a dejar el enlace en la descripción para hacer un esquinero como este casero con cartón, que sirve para marcar aquí las esquinas y que estos cortes te queden perfectos. Voy a cortar esas esquinas. Y ahora te voy a mostrar cómo voy a intervenir esta tapa para darle un elemento adicional al diseño de este cuaderno. Como ya viste, este libro tiene esta tapa con ventana. Si te interesa saber cómo se hace esta tapa con ventana, te voy a dejar también el enlace debajo de la descripción de este video donde explico este procedimiento. Pero en el caso de este libro vamos a hacer otro diseño que ya te lo voy a mostrar. Te decía que voy a sumarle un diseño adicional a este papel. Esta es la tapa de mi libro y quiero sumarle esta estampa, así que voy a calcular el pliegue, voy a calcular el margen que quiero dejar y voy a pegar este diseño aquí para que forme parte de la tapa y ya te muestro cómo montamos todas las tapas. Ahora sí, vamos a pegar tapa contra tapa y lomo. Mientras voy haciendo estos pasos, si te gusta el contenido de este canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevos videotutoriales. Me ayudo como siempre con un paño limpio para eliminar burbujas que puedan quedar. Y te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de darte una vuelta y ver todo el contenido que hay disponible. Ahora sí, vamos a pegar, vamos a pasar adhesivo vinílico en los dos lados largos. Voy a plegar y pegar. Ahora voy a pasar adhesivo vinílico en los dos lados cortos y vamos a cerrar las esquinas, ya te muestro cómo. Con la ayuda de la plegadera o cualquier herramienta que tengas con una punta redondeada, voy a empujar estas dos esquinas hacia adentro. Me van a quedar unos triangulitos ahí. Y ahora sí cierro este lado y las esquinas me van a quedar así. Así va quedando la tapa. Lo que voy a hacer ahora es medir una cartulina blanca. En este caso quiero poner a modo de guarda un pedacito de papel blanco. Voy a dejar un margen de 3 milímetros de lado y voy a pegar esta cartulina por encima de las tapas. Y voy a dejar secar esta tapa prensada bajo libros hasta que esté bien seca antes de hacer el montaje final. Tengo las tapas terminadas por un lado, ya secas, y tengo el interior plegado por el otro. Vamos a unir estas dos piezas. Voy a pegar este lado del interior plegado de la estructura interior contra la tapa de este lado. Ahora les muestro cómo lo hago. Esto va a permitir que el cuaderno, el libro, abra completamente y se pueda desplegar por completo.
Para hacerlo voy a poner una hoja de este lado para no manchar, voy a pasar adhesivo vinílico como estuvimos haciendo hasta el momento. Voy a dejar secar bien prensado bajo libros y ya te muestro cómo queda este libro terminado. Quiero mostrarte cómo quedó este libro. Así quedaron las tapas con su tapa intervenida. Y cuando lo abrimos, este es el despliegue que podemos hacer de su interior. Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Si te gusta el contenido del canal, podés suscribirte y activar las notificaciones. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal. Chao. Para esta encuadernación voy a usar, en mi caso, hojas tamaño A4 de 80 gramos lisas blancas. Podés usar las hojas que quieras que tengas, simplemente tenés que tener en consideración que estas hojas las vamos a plegar a la mitad y este va a ser el tamaño aproximado final de tu cuaderno. Comenzamos entonces, voy a contar grupos de 4 hojas o folios. Voy a plegarlos a la mitad, teniendo en cuenta que estas esquinas estén bien alineadas. Hago presión sobre la zona del lomo y ahora con una plegadera o con una cucharita de té, si no tenés una plegadera, voy a asentar este doblez desde el centro hacia un extremo y desde el centro hacia otro extremo. Voy a repetir este paso, voy a armar 7 cuadernillos como estos compuestos por 4 hojas plegadas. El siguiente paso va a ser armar un plegado en acordeón que va a formar parte de la estructura de esta libreta. Para hacerlo vamos a usar una cartulina y para calcular el alto de esta cartulina tenemos que considerar la altura del cuadernillo que ya plegamos. Aproximadamente 2/3 de la altura del cuadernillo es una buena proporción para el acordeón. Ahora te voy a mostrar cómo hacemos este plegado. Voy a comenzar en este extremo dejando una solapa de 5 centímetros. Voy a marcar con el lápiz y con la escuadra voy a hacer este pliegue aquí de esta forma y voy a sentar este doblez con la plegadera o con una cucharita de té como hicimos anteriormente. Esta solapa es la que va a ir pegada o montada sobre la tapa. A partir de ahora voy a realizar el acordeón. Para la estructura de esta libreta decidí que cada pliegue va a tener 3,5 centímetros de ancho. Para eso y para hacer más rápido y si no tenés una tabla de dobleces, voy a usar una reglita como esta que tiene 3,5 centímetros de ancho. Voy a colocarla aquí en el último pliegue que realicé y con una tijera de punta redondeada voy a marcar la cartulina ligeramente para saber dónde tengo que plegar. Ahora sí, con esta marca voy a volver a plegar y voy a sentar nuevamente este doblez. De esta manera voy a ir realizando todo el plegado en acordeón. Me va a ir quedando de esta forma. Y para saber qué ancho tiene que tener la cartulina, tenés que saber que cada uno de estos pliegues, cada una de estas montañitas, va a ser ocupada por un cuadernillo. Quiere decir que si tengo 7 cuadernillos,
y este va a ser el plegado que voy a usar en el resto del video, voy a tener que tener para 7 cuadernillos 7 de estas montañitas. Lo que hice fue sumarle al acordeón que ya había armado una cartulina por una cuestión estética de un lado y del otro. Entonces vamos a dejar una solapa aquí, vamos a contar una montañita de estas por cada cuadernillo y vamos a dejar otra solapa aquí en el extremo para la otra tapa. Siguiente paso, tenemos que hacer que estos cuadernillos ingresen en esta estructura en acordeón de esta manera. Bien, con el cuadernillo abierto voy a hacer una plantilla marcando el corte. Aquí tengo esta plantilla en donde marqué con unos puntos en lápiz el corte que tengo que hacer para que ingresen los cuadernillos en el acordeón. Simplemente mido esta altura y dejo 2 milímetros adicionales para que pase bien la hoja y no se rompan, las 4 hojas no se rompan cuando las estamos desplazando por este pliegue. Voy a repetir esto con todos los cuadernillos, este corte con los 7 cuadernillos. Así es como me tiene que quedar el corte para poder hacerlo pasar por el pliegue. Voy a repetir este paso con los 7 cuadernillos. Los 7 cuadernillos tienen su corte para ir ingresando en cada una de estas pestañas. Pero ¿qué ocurre? Si yo coloco este cuadernillo aquí, en esta estructura se sale fácilmente. Para evitar que el cuadernillo se escape de las pestañas, vamos a cortar unas cartulinas plegándolas a la mitad. Vamos a medir la altura de esta pestaña y vamos a restar 2 milímetros. Esta altura menos 2 milímetros para que nos permita deslizar esta cartulina plegada por el interior de la pestaña. Voy a repetir este paso con los 7 cuadernillos. Bien, y así es como me está quedando esta libreta en el interior, y ahora te voy a mostrar cómo hacemos las tapas. Para cortar la tapa y la contratapa, en mi caso voy a usar cartón gris de 2 milímetros de espesor. Te voy a explicar cómo vas a calcular el tamaño de la tapa y la contratapa. Con la libreta ya armada, voy a ubicarla contra el lomo, contra el borde del cartón. En esta parte no voy a dejar ningún margen. Y luego en el borde inferior, en el lateral y en el borde superior voy a dejar 5 milímetros de margen de cada lado y voy a cortar 2 piezas de cartón, una tapa y una contratapa. Para forrar estas tapas, en mi caso voy a utilizar tela, esta gabardina estampada, pero puedes usar papel también si querés u otro tipo de tela. Lo que voy a hacer es dar vuelta esta tela, voy a ubicar la pieza de cartón y voy a dejar un margen de 2 centímetros en la tela o el papel para cortes y pliegues. Una vez que tengo ya el corte, voy a ubicar la tapa y voy a hacer unas marcas guías en los ángulos
en cada uno de los 4 ángulos. Me voy a hacer una marca con lápiz para saber exactamente dónde voy a pegar esta tapa. Y luego con el esquinero, como ya hemos usado muchísimas veces en este canal, y si no tenés uno de estos, te voy a dejar un enlace debajo en la descripción de este video para que te puedas hacer uno de estos casero con cartón, porque te salvan la vida. Estos esquineros sirven para marcar estas esquinas y que los pliegues en el momento del montaje nos queden perfectos. Ya vas a ver cómo quedan. Voy a marcar estas 4 esquinas con este esquinero, voy a cortar y ya te muestro cómo pasamos el adhesivo y montamos esta tapa. Vamos a pasar adhesivo vinílico con una pinceleta sobre la tapa y lo voy a hacer de la siguiente forma, desde el centro hacia los extremos. Paso con una pinceleta, también lo podrías pasar con un rodillo. Y mientras voy haciendo este paso, si te gusta este video tutorial, si te gustan los tutoriales de este canal, puedes suscribirte y activar las notificaciones. Así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevo contenido. Fíjate, voy a pegar la tapa aquí, siguiendo las marcas guía que había hecho con lápiz anteriormente. Hago presión para evitar que queden burbujas. Y ahora voy a pasar a pegar estos 2 lados largos. Y ahora fíjate, te voy a mostrar para la terminación de estas esquinas. Voy a pasar nuevamente adhesivo vinílico y con la ayuda de la plegadera o de una herramienta con la punta redondeada voy a empujar ligeramente estas 2 esquinas hacia el interior. Se va a formar aquí un triangulito en esta esquina de aquí. Y ahora sí, pliego y las esquinas me van a quedar así. Voy a repetir este paso con este lado y con la contratapa, y voy a llevar a prensar tapa y contratapa bajo libros para que se seque bien. Con las tapas ya secas y prensadas vamos a realizar el montaje para unir el cuadernillo interior con estas portadas. Para hacerlo voy a pasar adhesivo en estas solapas, aquí y aquí, y voy a pegar a la tapa y a la contratapa, teniendo especial cuidado de respetar estos 5 milímetros que tenían que quedarnos aquí arriba y estos 5 milímetros que tenían que quedarnos aquí abajo, y que la zona del lomo esté contra el borde de la tapa. Voy a poner una hoja aquí para no ensuciar el cuadernillo interior cuando paso el adhesivo. Y pego sobre el borde. Y una vez que tengo ubicado bien el cuaderno, voy a ejercer presión en esta solapa, y como terminación aquí, para tapar esta zona de cartón y la solapa, voy a sumar una cartulina que voy a pegar contra esta tapa. Mientras voy pasando el adhesivo, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales que podés recorrer, que podés mirar, todos relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Seguramente vas a encontrar contenido que es de tu interés. Me ayudo con un paño limpio para eliminar burbujas y voy a repetir este proceso con la contratapa.
y vamos a dejar secar esta libreta. Vamos a poner una pieza de acetato o algún tipo de superficie que evite que la humedad que acabamos de sumar a esta guarda, a esta cartulina, pase al papel de los cuadernillos. Vamos a poner un acetato de este lado y de este lado, dejamos secar bien y ya te muestro cómo queda esta libreta terminada. Y así es como nos queda esta encuadernación terminada, que es ideal por la apertura que tiene el interior para álbum de fotos, álbum de scrapbooking, de recortes, diario de viaje, etc. Además de que tiene esta particularidad de que podemos retirar estas cartulinas e intercambiar los cuadernillos interiores o reponerlos. Espero que esta encuadernación haya sido de tu interés. Si te gusta el contenido del canal, podés suscribirte. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chao. Lo primero que vamos a hacer es un plegado en acordeón que me va a servir como compensación del cuerpo del libro con respecto al lomo. Quiero mostrarte, esta es una encuadernación tradicional de tapa dura, pero se trata de un libro donde fui agregando fotografías y folletos. Y lo que sucede es que el cuerpo del libro va sumando volumen en esta zona y se nota mucho la diferencia con la zona del lomo que queda más comprimida. Por eso en encuadernación, cuando se arman álbumes donde sumamos fotografías, folletos, papeles, lo que sea, se suele utilizar lo que se denomina escartibana, que es ni más ni menos que tiras de papel o de tela que sirven para generar esas compensaciones y que esas diferencias entre el cuerpo del libro, por lo que le vamos sumando, y el lomo no se noten tanto como si no las hubiéramos incorporado. Ahora sí, hecha esta aclaración, te voy a mostrar cómo comenzamos a hacer este plegado. Para el plegado, lo primero que tenemos que hacer es cortar una tira de cartulina que va a tener el alto que quieras que tenga el interior de tu álbum. Por ejemplo, en este caso, este acordeón que ya tengo hecho tiene un alto de 17 centímetros. Te voy a mostrar con esta tira de cartulina de muestra cómo vamos a hacer rápidamente este acordeón. Voy a comenzar dejando un margen de 5 centímetros, voy a marcar con lápiz y voy a plegar con la escuadra, como ya hemos hecho otras veces. Donde tengo las marcas de lápiz, pliego con la escuadra y una vez que tengo ya este doblez, lo voy a asentar con la plegadera. Si no tenés una plegadera, ya sabes que puedes usar una cucharita de té. Voy a ir desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo para asentar este doblez. Bien, este va a ser el margen del acordeón. Esto va a ser lo que va a ir pegado a la tapa. A partir de ahora, para esta proporción de 17 centímetros de alto en mi álbum, decidí que voy a dejar que estas escartibanas tengan 3 centímetros de alto. Para no estar midiendo cada vez como hicimos recién, lo que hice fue armarme esta reglita de cartón, corté una reglita de 3 centímetros de alto y la voy a usar para ir marcando de ahora en más todas las escartibanas. Entonces voy a poner aquí donde terminé este pliegue la regla y con la ayuda de una tijera con punta redondeada voy a marcar suavemente donde voy a tener que hacer el doblez. Retiro la reglita, no sé si se va a percibir ahí en la cámara, pero aquí ya tengo marcado el doblez. Y ahora sí, con la plegadera, nuevamente
voy a asentar este doblez. Y así voy a repetir este procedimiento. Voy a ir marcando con esta reglita, con la tijera, y voy a ir plegando todas las veces que sea necesaria para cubrir la cantidad de folios que quieras poner en el álbum. Con el plegado hecho de esta manera, tenés que saber que los folios van a ir en cada uno de estas montañitas, en cada uno de estos pliegues. Entonces, en este caso, para este plegado, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folios. Y aquí volví a dejar estos 5 centímetros de margen en el final. Si la cartulina que cortaste, la tira, no te alcanza para la cantidad de folios que querés agregar, no te hagas problemas, podés unir estas escartibanas sin ningún problema. Cortás, pegás y las vas uniendo hasta que llegás a la cantidad de folios que vas a querer que tenga el interior del álbum. Para los folios que van a formar el cuerpo del álbum, vamos a medir, o ya tenemos en realidad esta medida, que eran 17 centímetros, así que voy a cortar los folios de ese alto, y lo que voy a tener en cuenta es que estos folios van plegados a la mitad. Quiere decir que el ancho que yo quiera que tenga este álbum, voy a tener que duplicarlo porque esta hoja va plegada a la mitad. Y además, y esto es muy importante, vas a tener que sumarle estos 3 centímetros adicionales que ocupan este plegado, porque el folio va a ir insertado de esta forma en el cuerpo del libro. Así que en este caso yo corté tiras como quería que tenga 17 centímetros de ancho también el folio, le sumé estos 3. Cada hoja, cada pliego tiene que tener 40 centímetros de ancho por 17. Y en este caso lo que voy a hacer es sumarle una segunda cartulina con otro color que voy a ir combinando con azul y con gris. Voy a sumar una segunda cartulina para que cuando haga el montaje final del álbum y el álbum esté abierto, se perciban esos colores interiores al desplegarlo. Esto por supuesto es opcional, con poner uno de los folios ya es suficiente. Entonces simplemente lo que hacemos es, una vez que tenemos el folio ya cortado, lo plegamos a la mitad como hicimos anteriormente, asentamos este doblez con la plegadera, y lo que voy a hacer en este caso con adhesivo en barra va a ser unir estas dos cartulinas en los extremos. Voy a repetir este paso con la cantidad de folios que ustedes quieran poner en el interior de ese álbum. Una vez que tengo todos los folios así, ya les muestro cómo continuamos. Vamos a unir este plegado con los folios. Como te decía, estas dos solapas que tenemos aquí, las dos solapas más grandes que dejamos, estas dos, son las que van a ir pegadas a las tapas. Eso quiere decir que los folios van a ir en cada uno de estos vértices. Lo que voy a hacer es pasar adhesivo, en mi caso voy a usar adhesivo en barra, pero puedes usar también cinta bifaz o adhesivo vinílico con una pinceleta, como prefieras. Voy a pasar adhesivo vinílico de este lado del pliegue y de este lado del pliegue, y voy a pegar los folios de la siguiente manera. Del lado abierto, uno va a ir pegado contra este lado y el otro va a ir pegado contra este otro lado. Nos va a quedar así. Lo voy a hacer y ahora te voy a mostrar cómo queda.
Una vez que ya tenemos todo este interior unido, vamos a pasar a unir el lomo. Como ven, esto tiene una apertura completa. Ahora lo que vamos a hacer es unir levemente este lomo pasando adhesivo solamente en la mitad del plegado. Voy a pasar adhesivo desde esta parte del vértice, solamente esta mitad, aquí lo mismo, y voy a unir. Quiere decir que la parte exterior del lomo va a quedar ligeramente suelta, solamente vamos a unir estas partes interiores con pegamento. Ya te muestro cómo lo hacemos. Ahora sí, esta es la apertura que va a tener el álbum. Ya te muestro cómo seguimos con las tapas. Vamos a calcular el tamaño de la tapa y esto es muy importante. Voy a cortar las tapas en cartón gris de 2 milímetros de espesor. Ya sabes que puedes usar el cartón que quieras. Y lo que te decía que es muy importante es lo siguiente. El alto de la tapa va a tener 2 o 3 milímetros más que el alto del cuaderno armado. Así que eso es muy fácil. Venís y te fijas cuánto tiene el alto del cuaderno y le sumas 2 o 3 milímetros nada más. Pero para el ancho de la tapa es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Esta es la solapa que voy a pegar contra la tapa y lo que es importante saber es que la tapa va a estar pegada sobre esta solapa, pero va a estar desplazada entre 7 y 8 milímetros de aquí, de esta solapita. Entonces el ancho de la tapa lo vas a tomar teniendo en cuenta que vas a desplazar aquí 7 u 8 milímetros. Esto es para que el mecanismo del álbum funcione bien. Te fijas el largo aquí de los cuadernillos y así tomas la medida de las tapas. Obviamente vamos a cortar una tapa y una contratapa. En mi caso, para la tapa voy a utilizar esta tela y para la contratapa voy a usar este papel. Además, como les comentaba en la presentación del video, vamos a agregar cintas. Voy a usar esta cinta bebé número 0 para el armado de las tapas y como ya hemos hecho muchas veces en este canal, voy a usar, te decía, tela. Puedes usar papel también, no hay problema, lo que quieras. Voy a dar vuelta esta tela, voy a poner la tapa encima y voy a marcar con un lápiz las esquinas. Hago estas marcas guía para saber exactamente dónde pegar la tapa una vez que haya pasado el adhesivo. Y ahora sí, con el esquinero, que también hemos hablado de él muchas veces en diferentes tutoriales de este canal, voy a marcar las esquinas. Ya sabes que si no tenés un esquinero como este para marcar las esquinas y que los cortes y pliegues te queden perfectos, te voy a dejar un enlace debajo de la descripción de este video donde hay un tutorial para hacerte un esquinero de estos caseros. Ya con estas 4 esquinas marcadas, ahora voy a cortarlas, voy a pasar adhesivo vinílico y voy a pegar la tela a la tapa. Y mientras voy haciendo estos pasos, si te gusta este tutorial, podés suscribirte al canal donde vas a encontrar un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Voy a dejar esta tapa que se seque prensada
entre libros mientras voy a ir haciendo la contratapa y ya te muestro cómo agregamos las cintas. Paso un paño limpio para eliminar burbujas. Voy a pegar los 4 laterales y voy a dejar también que esta tapa se seque prensada bajo libros. Te muestro cómo hago para que las esquinas queden perfectas cuando tengo el adhesivo vinílico en uno de los lados. Con una herramienta de punta redondeada voy a empujar estas esquinas hacia adentro. Me van a quedar unos triangulitos en los extremos y ahora sí puedo plegar el papel y las esquinas me van a quedar perfectas. Dejo secar prensado bajo libros y ya te muestro cómo agregamos las cintas y terminamos estas tapas. Tengo tapa y contratapa listas. Voy a cortar una cartulina para cubrir el interior de la tapa y de la contratapa. Y antes de pegar esa cartulina, lo que voy a hacer es pegar la cinta de cierre. Tengo aquí cortadas las 2 cintas. Voy a dar vuelta la tapa y voy a hacer una marquita, una cruz con lápiz en la mitad para pegar esta cinta. Pongo un poquito de adhesivo. Lo mismo voy a hacer con la contratapa y recién ahí voy a pegar la cartulina encima. Dejo la cinta pegada. Y ahora sí paso adhesivo vinílico sobre la cartulina y la pego y vamos a dejar prensado bajo libro también tapa y contratapa hasta que se seque para luego hacer el montaje final que ya te muestro cómo se hace. Mientras voy haciendo este paso, te cuento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. No te pierdas la oportunidad de darte una vueltita y encontrar diferentes videos que pueden ser de tu interés. Sacamos burbujas con un paño limpio y llevamos a secar y prensar. Tapa y contratapa listas y tenemos también el cuadernillo interior terminado. Vamos a unir todos estos elementos. Como te decía, la tapa va a quedar montada sobre este lomo. Vamos a dejar una separación de unos 7 u 8 milímetros y lo mismo vamos a hacer con la contratapa. Quiere decir que voy a pasar adhesivo vinílico respetando esa distancia en estas 2 solapas y luego vamos a pegar. Para pasar el adhesivo vinílico vamos a poner una hoja aquí adentro para no manchar y vamos a poner otra hoja para respetar esta línea, este margen. Y repito estos pasos del otro lado. Ahora sí voy a dejar secar prensado bajo libros este álbum y en el paso siguiente ya te muestro cómo queda esta encuadernación terminada. Ya te muestro entonces cómo quedó este álbum terminado, pero antes no quería olvidarme de decirte que si querés aprender a hacer una tapa como esta con ventana, hay un video tutorial en el canal, te voy a dejar el enlace debajo de la descripción por si querés ir a verlo. Ahora sí vamos a abrir el álbum y así es como queda en el interior. Y quiero también mostrarte el lomo para que veas cómo queda el lomo en el exterior.
Espero que este video tutorial haya sido de tu interés. Te espero la semana que viene con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal. Chao. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear este plegado en acordeón que va a formar parte de la estructura del álbum. Para hacerlo vamos a usar una cartulina y ahora te voy a mostrar cómo hacemos el plegado. Pero lo que te quería explicar es, para sacar el alto de la cartulina vamos a tener que medir en función de los elementos interiores que vamos agregarle al álbum. Como yo tengo estas fotografías que tienen este alto de 10 centímetros, este acordeón va a tener 20 centímetros de alto y además voy a dejar unos milímetros adicionales para asegurarme de que estas fotografías no se choquen cuando el mecanismo esté en funcionamiento. Eso en cuanto al alto de la cartulina para el acordeón. El ancho no tiene demasiado problema porque vas a poder unir las partes si es necesario en función de la cantidad de imágenes que quieras, imágenes o elementos que quieras agregar en esta encuadernación. Ahora sí te voy a explicar cómo hacemos este plegado en acordeón. Te lo voy a mostrar con esta cartulina que tengo aquí. Vamos a comenzar dejando un margen de 5 centímetros. Para hacerlo medimos esos 5 centímetros y con una escuadra, esto ya lo hemos hecho en otros videos de este curso, plegamos aquí y asentamos este doblez con una plegadera o con una cucharita de té desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo. Bien, a partir de aquí, de esta solapita que dejé de 5 centímetros, voy a mantener siempre la misma proporción de 3 centímetros. Para hacerlo más rápido y si no tenés una tabla de dobleces de las que se usan comúnmente en scrapbooking, te voy a mostrar esta técnica que es muy sencilla para lograr hacer este plegado rápidamente. Corté una reglita que tiene esos 3 centímetros de ancho, la voy a apoyar aquí en el último doblez que hice recién y con una tijera de punta redondeada voy a marcar levemente esta cartulina para hacerme esta marca guía. No sé si se va a apreciar con la luz aquí esta marca, y ahora sí voy a plegar una vez más y voy a sentar el doblez con la plegadera. Y así sucesivamente repito este plegado cada 3 centímetros hasta que llego al final. El final lo determinás vos en función de la cantidad de elementos que quieras agregar al álbum, siempre teniendo en cuenta que necesito tener una solapa en el principio, esta que va a ir pegada a una de las tapas, y otra solapa en el final, que sería esta que va a ir pegada a la otra tapa. Continuamos trabajando con el interior de este álbum, pero antes les quería contar que este diseño con este mapa, lo que yo hice para obtenerlo es pegar el mapa contra la cartulina. Pegué de los dos lados unos mapas que tenía para tener este diseño en este plegado de acordeón. Para el interior lo que voy a hacer va a ser montar la fotografía sobre estos rectángulos de cartulina, también siempre considerando lo que habíamos comentado anteriormente, de que el mecanismo funcione bien, que las imágenes no se choquen al hacer esto.
Y para pegar las imágenes en las cartulinas voy a usar cinta bifaz o cinta de doble cara. Voy a hacerlo de esta forma. Y así voy armando una a una las fotos que van a formar parte del álbum. Tenemos que pegar las imágenes o los elementos que ustedes quieran sobre los pliegues que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer es pegarlas, pero dejando 2 milímetros. Vamos a dejar aquí 2 milímetros de luz contra la solapa. No la vamos a pegar así bien contra el borde, sino que vamos a dejar 2 milímetros de luz para asegurarnos de que el mecanismo funcione bien. Entonces voy a ir pegando, intercalando las imágenes. Las de arriba van a ir pegadas contra este lado del plegado y las de abajo van a ir pegadas contra este otro lado de aquí del plegado, de esta manera. Voy a ir pegando todas las de arriba hacia allá y todas las de abajo hacia acá. Para pegar los elementos voy a usar adhesivo en barra, o también podrías usar cinta bifaz o cinta de doble cara. Y atención a esto, que es muy importante, voy a comenzar desde la última solapa hacia adelante para que sea más sencillo ir pegando las imágenes. Y ahora vuelvo por el lado contrario, el lado de abajo, voy desde el principio hacia el final. Así tenemos el cuerpo del álbum terminado. De esta manera se despliega. Y ahora vamos a continuar con el armado de las tapas. Para cortar las tapas voy a usar cartón gris de 2 milímetros de espesor, y para medirlas y saber exactamente cómo cortarlas voy a utilizar el álbum ya terminado y voy a dejar un margen adicional de 5 milímetros arriba en este costado, en el costado derecho, y debajo, y contra el lado del lomo del plegado en acordeón que hicimos no voy a dejar ningún margen. Ese va a ser el tamaño de la tapa y la contratapa. Para forrar estas tapas voy a usar papel, puedes también usar tela o combinar papel y tela. Para calcular la cantidad de papel que voy a necesitar voy a dejar un margen adicional de 2 centímetros en todo el perímetro para cortes y pliegues. Para forrar esta tapa ubicamos el cartón, voy a marcar las esquinas, voy a hacer unas marcas guía con el lápiz en cada esquina para saber exactamente dónde tengo que pegar esta tapa una vez que paso el adhesivo. Con el esquinero, como ya hemos utilizado en varios videotutoriales de este canal, y si no tenés uno te voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este video para que puedas ver un videotutorial en donde te enseño a hacer uno de estos casero. Con este esquinero voy a marcar las 4 esquinas para hacer unos cortes perfectos y que los pliegues nos queden prolijos. Y voy a cortar esas esquinas. Para pegar esta tapa al papel voy a usar adhesivo vinílico y una pinceleta. Te quería comentar que si te gustan los videotutoriales de este canal puedes suscribirte y activar las notificaciones, así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevo contenido. Me ayudo con un paño limpio para eliminar burbujas.
Voy a pasar adhesivo en estos dos lados largos, pliego hacia el interior y ahora voy a pasar adhesivo en estos dos lados cortos y te voy a mostrar cómo plegamos las esquinas para que nos queden perfectas. Con la plegadera o una herramienta que tenga la punta redondeada voy a empujar estas esquinas hacia adentro. Me van a quedar estos triangulitos aquí y ahora sí voy a plegar hacia dentro y las esquinas me van a quedar perfectas. Voy a repetir todos estos pasos con la otra tapa y voy a dejar tapa y contratapa prensadas bajo libros para que se sequen bien y ya te muestro cómo montamos el cuerpo del álbum con estas tapas. Con la tapa y la contratapa ya secas y bien prensadas vamos a unir el cuerpo del álbum a las tapas. Para hacerlo voy a ubicar el lomo, como habíamos dicho, contra el borde de la tapa sin dejar ningún margen y voy a dejar estos márgenes de 5 milímetros arriba y abajo. Una vez ubicado el álbum voy a pasar adhesivo vinílico de este lado de la solapa y voy a pegar aquí contra la contratapa y voy a repetir lo mismo con esta solapa de aquí, la voy a pegar a la tapa. Verifico que estas medidas también coincidan y ahora voy a sumar una cartulina tanto en la contratapa como en la tapa como terminación para tapar esta unión y para tapar esta parte del cartón. Voy a pasar adhesivo y voy a pegar aquí y aquí estas dos cartulinas. Mientras voy haciendo este paso, te comento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Cuando termine este video, date una vuelta, fíjate porque seguramente vas a encontrar contenido que va a ser de tu interés. Voy a dejar secar y ya te voy a mostrar qué terminación vamos a sumarle a este álbum para controlar la apertura. Así es como va quedando el álbum. Como ven, es un álbum que por su despliegue tiende a abrirse. Así que vamos a agregarle un elemento adicional para contener el álbum cerrado y va a ser simplemente una banda que va a recorrer el exterior. Voy a cortar una cartulina del ancho que quiera, en mi caso son 8 centímetros aproximadamente, y voy a medirla de la siguiente manera. Voy a medir la tapa, voy a medir el lomo, teniendo en cuenta que quiero contener este lomo, no lo voy a apretar mucho ni lo voy a dejar demasiado suelto. Voy a buscar un término medio. Voy a medir ese lomo de esta forma y voy a completar el recorrido de esta cinta. Voy a pegar este extremo y ya les voy a mostrar cómo queda este álbum terminado. Vamos a ver entonces cómo quedó este álbum. Así es como se ve en el exterior. Voy a retirar la banda de cierre. Y esta es la apertura. Además puedo mantener el álbum cerrado e ir viendo las imágenes de esta forma. Espero que este video tutorial haya sido de su interés. Los espero la semana que viene con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal. Chao.